Durante una madrugada silenciosa, un millonario desvelado sorprende a la hija de la empleada lavando platos con las manos heridas. Al darse cuenta de que oculta algo grave, inicia una investigación silenciosa. Descubre entonces a una joven brillante sacrificando su propia vida para salvar a su madre enferma. Antes de escuchar este increíble relato, no olvide suscribirse al canal para más historias emocionantes. La madrugada pesaba sobre la mansión como una manta espesa y sofocante. Víctor Alianza caminaba por los silenciosos pasillos del segundo piso, incapaz de encontrar el sueño que desde hacía años lo eludía. Sus pasos resonaban sobre el frío mármol, un sonido solitario que parecía amplificar el vacío de aquella enorme casa. A sus 62 años, había construido un imperio financiero que pocos podían siquiera imaginar, pero el éxito había traído consigo una soledad que ningún dinero podría llenar. Eran las 3:40 de la mañana cuando bajó las escaleras principales, guiado más por la costumbre que por cualquier objetivo específico. Quizás un vaso de agua, quizás solo otro paseo sin rumbo. Pero al acercarse a la cocina, Víctor escuchó un sonido que no debería estar allí a esa hora. El tintineo de platos siendo lavados acompañado de un suspiro bajo y cansado. Empujó la puerta de la cocina despacio y encontró una escena que lo hizo detenerse en seco. Una chica joven de no más de 17 años estaba de espaldas a él, inclinada sobre el fregadero repleto de platos y ollas. Sus hombros estrechos se curvaban bajo un peso invisible, y sus manos, que Víctor podía ver incluso a distancia, estaban rojas e hinchadas. Elena, la hija de Rosa, la empleada que trabajaba para él desde hacía más de 15 años. La chica aún no lo había percibido. Seguía lavando los platos con movimientos mecánicos, lentos, como si cada plato exigiera un esfuerzo inmenso. Víctor notó los vendajes improvisados en sus dedos, las manchas oscuras bajo sus ojos, la postura tensa de alguien que estaba a punto de colapsar. Se aclaró la garganta suavemente. Elena se giró sobresaltada, casi dejando caer el plato que sostenía. Sus ojos muy abiertos revelaron una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Miedo, quizás, o vergüenza. «Señor Alianza», dijo. La voz le fallaba. No sabía que estaba despierto. «Disculpe, ya termino aquí y me voy». Víctor levantó una mano en gesto apaciguador. Despacio, caminó hasta la isla central de la cocina y sacó un taburete, sentándose de manera que no pareciera intimidante. «Elena, son casi las 4 de la mañana. ¿Qué haces aquí?» La chica bajó los ojos volviéndose de nuevo hacia el fregadero. «Mi madre no se siente bien. Está resfriada. Así que vine a ayudar con su trabajo. No quería que usted se quedara sin». Víctor observó sus manos heridas, los vendajes mal hechos, los dedos temblorosos sosteniendo la esponja. Aquello no era solo ayuda. Había algo más en la tensión de esos hombros, en la forma en que evitaba su mirada. «Tus manos están heridas», dijo suavemente. «No es nada, señor. Solo unos pequeños cortes. Pasa». «¿De lavar platos?» Elena no respondió. Continuó, frotando un plato con más fuerza de la necesaria, como si pudiera borrar la conversación junto con la suciedad. Víctor sintió esa sensación familiar, aquella que lo acompañaba desde los tiempos en que construía su imperio desde cero. Era la habilidad de leer a las personas, de percibir cuando algo no estaba bien, cuando una historia no encajaba, y la historia de aquella chica de 17 años, lavando platos a las 4 de la mañana con las manos heridas, definitivamente no encajaba. ¿No deberías estar en casa, descansando para la escuela? «Vacaciones», respondió demasiado rápido. «¿En octubre?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Elena dejó de lavar el plato, sus dedos apretando la esponja hasta que la espuma se escurrió entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era aún más baja. «Necesito irme, señor Alianza. Gracias por preocuparse, pero todo está bien». Se enjuagó las manos rápidamente, tomó una bolsa gastada que estaba en un rincón y caminó hacia la puerta de servicio. Víctor la observó irse, notando cómo cojeaba ligeramente,
como si le dolieran los pies. Cuando la puerta se cerró tras ella, Víctor permaneció sentado en la cocina silenciosa, mirando el fregadero lleno de platos ahora limpios. La luz fluorescente del techo proyectaba sombras duras sobre el ambiente, y se encontró pensando en todas las noches en que había pasado por aquella cocina sin percibir nada más que su propio vacío. Pero ahora había percibido, y algo en esa percepción no lo dejaría en paz. Víctor se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín lateral. Desde allí, logró ver a Elena cruzando el portón de la propiedad, caminando despacio bajo la luz de los postes de la calle. No tomó un taxi, no llamó a un coche. Simplemente comenzó a caminar por la avenida desierta, sus pasos cansados desapareciendo en la oscuridad. Volvió a su habitación, pero no intentó dormir. Se sentó en el sillón cerca de la ventana y se quedó allí, observando la ciudad despertar lentamente mientras el cielo comenzaba a clarear. Y en su mente, una única pregunta se repetía sin parar. ¿Qué estaba ocultando aquella chica? A las 8 de la mañana, Víctor estaba en su oficina privada dentro de la mansión. Había llamado a Pedro, su asistente personal y hombre de confianza desde hacía casi 20 años. Pedro era discreto, eficiente y, sobre todo, leal. Sí, había alguien en quien Víctor podía confiar para investigar algo delicado. Era él. «Pedro, necesito que hagas algo por mí», dijo Víctor cuando el asistente llegó, cargando su maletín de cuero y un café expreso doble. «Y necesito discreción absoluta». Pedro asintió sentándose en la silla frente a la mesa de caoba. «Claro, señor Alianza, ¿de qué se trata?» «Quiero información sobre la hija de Rosa, Elena. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudia? ¿Cómo le va en la escuela?» Pedro levantó las cejas, sorprendido, pero no cuestionó. Rosa trabajaba en la casa desde hacía mucho tiempo y él sabía que Víctor le tenía un respeto genuino. «Lo verificaré, señor. ¿Algo específico que le gustaría saber?» «Todo. Quiero saber todo sobre esa chica, pero sin que ella o su madre sepan que estoy investigando. Esto es importante, Pedro. Nada de alarmar a nadie». «Entendido. ¿Cuánto tiempo tengo?» «Hasta el final del día. Y usa tus contactos en el ayuntamiento si es necesario». Pedro hizo una anotación rápida y salió, dejando a Víctor solo de nuevo. Giró la silla para mirar por la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de Madrid. La ciudad se extendía ante él como un organismo vivo, pulsante, indiferente a los dramas individuales que ocurrían en sus millones de hogares. Víctor pensó en Rosa. Era una mujer reservada, siempre educada, siempre eficiente en su trabajo. Sabía poco sobre su vida personal, solo que era viuda y criaba a su hija sola. Rosa nunca pedía nada, nunca se quejaba, y siempre ejecutaba sus tareas con una dignidad silenciosa que él respetaba, pero ahora se preguntaba, ¿cuántas otras cosas no sabía? ¿Cuántas señales había ignorado por estar tan absorto en su propio mundo? El día pasó despacio. Víctor intentó concentrarse en reuniones y informes financieros, pero su mente divagaba constantemente, de vuelta a aquella escena en la cocina, las manos heridas de Elena, sus ojos oscuros de agotamiento, la forma en que había mentido sobre las vacaciones escolares. A las 6 de la tarde, Pedro regresó. Su expresión era grave cuando entró en la oficina, y Víctor supo inmediatamente que las noticias no eran buenas. «Señor Alianza», Pedro comenzó, sentándose de nuevo. «Conseguí algo de información sobre Elena». «¿Y?» Pedro abrió su maletín y sacó algunos papeles. «Elena tiene 17 años. Hasta hace 3 semanas era alumna del Colegio Público Don Pedro, una de las mejores escuelas públicas de la capital. Y no era solo una alumna común, señor. Era excepcional». Víctor se inclinó hacia adelante. «Continúa». «Elena fue reconocida nacionalmente hace 2 años como una de las 10 mejores alumnas del país en matemáticas y ciencias. Ganó olimpiadas, competiciones, tenía beca integral garantizada en la Universidad Complutense, carrera de ingeniería. Los profesores hablaban de ella como un prodigio. Tenía todo por delante». «¿Tenía?» Pedro hizo una pausa, sus dedos apretando los papeles.
Hace 3 semanas abandonó la escuela, simplemente dejó de aparecer. No presentó justificación, no avisó a nadie. La coordinación intentó contactarla, pero nunca lograron hablar con ella o con su madre. Fue oficialmente registrada como desertora escolar. Perdió la beca universitaria, perdió todo. Víctor sintió algo apretar en su pecho. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Nadie lo sabe con certeza. La escuela está confundida. Los profesores están preocupados, pero hay algo más, señor. ¿Qué? Pedro dudó antes de continuar. Hice algunas llamadas discretas. Hablé con un amigo que trabaja en el hospital municipal. Rosa, la madre de Elena, fue diagnosticada hace aproximadamente un mes con lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune grave, señor, debilitante. Y el tratamiento es caro, muy caro. Víctor cerró los ojos. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que no quería ver, pero que no podía ignorar. Continúa. El plan de salud de Rosa es el básico, proporcionado por su empresa para empleados domésticos. Cubre consultas y emergencias, pero no tratamientos prolongados para enfermedades autoinmunes. Los medicamentos que necesita cuestan miles al mes, y no tiene cómo pagarlos. ¿Y Elena? Pedro miró directamente a Víctor. Elena abandonó la escuela para asumir el trabajo de su madre. Viene aquí todas las noches, trabaja sin salario, solo para mantener el plan de salud activo con la esperanza de conseguir alguna cobertura. Durante el día, trabaja como camarera en un restaurante en el centro. Doble turno, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Víctor sintió la ira crecer dentro de él. Una chica de 17 años, trabajando casi 12 horas al día, renunciando a su futuro, a su educación, a sus sueños, solo para intentar salvar a su madre. «Hay más, señor», dijo Pedro suavemente. «¿Cómo puede haber más?» Pedro suspiró. «Hice una verificación financiera básica. Rosa y Elena tienen 3 meses de alquiler atrasado. Recibieron notificación de desahucio. Tienen 30 días para desalojar el apartamento». El silencio. ¿Qué siguió? Fue pesado. Víctor se levantó y caminó hasta la ventana, sus manos apretadas a la espalda. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces nocturnas, miles de pequeños puntos brillantes contra el cielo que oscurecía. ¿Cuántas otras Elenas había allí afuera? ¿Cuántas vidas destruidas por circunstancias que podrían cambiarse con un solo gesto? ¿Cuántas veces había pasado por personas así sin siquiera percibirlas? «¿Señor Alianza?», preguntó Pedro suavemente. Víctor se giró. «Quiero que descubras dónde trabaja, el nombre del restaurante, la dirección, todo, y quiero saber más sobre la situación médica de Rosa. ¿Qué tratamientos necesita? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuáles son las opciones? ¿Piensa ayudar?». Víctor miró a su asistente. «Todavía no lo sé, pero necesito entender la situación completamente antes de tomar cualquier decisión». Pedro asintió y se levantó para salir. «¿Víctor?» «Sí, es una buena acción, señor. Ayudar». Víctor no respondió. Cuando se quedó solo de nuevo, volvió a sentarse, pero esta vez no pudo concentrarse en nada. Su mente estaba en otra cocina, en otra madrugada, en un par de manos heridas que no podía olvidar. No lo sabía aún, pero aquella noche lo cambiaría todo. Para él, para Elena y para todos los involucrados, porque, a veces, un único momento de percepción es todo lo que separa una vida común de un destino extraordinario. Y Víctor Alianza estaba a punto de descubrir que algunos encuentros no son coincidencias. Son deudas del pasado cobrando su precio en el presente. Son hilos invisibles conectando vidas a través del tiempo, esperando solo que alguien los tire para revelar el tapiz completo. Pero eso solo lo descubriría después. Por ahora, todo lo que sabía era que una chica de 17 años estaba destruyendo su propia vida para salvar a alguien que amaba. Y que él, un hombre que tenía todo excepto paz, quizás podría hacer algo al respecto. La cuestión era solo descubrir qué, y cómo hacerlo sin destruir el orgullo y la dignidad de las dos mujeres en el proceso. Porque, como Víctor aprendería en breve,
A veces la parte más difícil de ayudar no es encontrar los recursos, sino encontrar la forma correcta de ofrecerlos sin transformar la gratitud en humillación. Y esa era una lección que él aún necesitaba aprender. A la mañana siguiente, Víctor despertó con una determinación que no sentía desde hacía años. No había dormido mucho, quizás 2 horas como máximo, pero no se sentía cansado. Había algo diferente latiendo en sus venas. Propósito, quizás, o simplemente la necesidad de hacer algo que importara de verdad. Pedro llegó a las 9 en punto, como siempre, cargando más información. El restaurante donde trabaja Elena se llama Sabor de la Capital. Está en el centro, cerca de la estación de autobuses. Es un lugar concurrido, popular, pero no exactamente conocido por tratar bien a los empleados. Víctor asintió. Necesito ir allí. Señor, necesito verlo con mis propios ojos, ver cómo está ella, el ambiente, todo. Pero no puedo simplemente aparecer y ser reconocido. Necesito ser discreto. Pedro pensó por un momento. Puedo arreglar algo, quizás un disfraz simple, gafas diferentes, ropa casual. Usted no suele frecuentar lugares así que las posibilidades de ser reconocido son pequeñas. Hazlo. 2 horas después, Víctor estaba irreconocible. Usaba vaqueros sencillos, una camisa casual y gafas de sol. Pedro incluso había sugerido una gorra, pero Víctor trazó la línea allí. Tenía su dignidad, después de todo. El Sabor de la Capital era exactamente como Pedro lo había descrito. Un restaurante grande, siempre lleno, con mesas apretadas y un movimiento constante de clientes. El olor a comida frita impregnaba el aire, mezclado con voces altas y el tintineo de cubiertos contra platos. Víctor eligió una mesa en el fondo, desde donde tenía una vista privilegiada del salón, y entonces la vio. Elena estaba al otro lado del restaurante, cargando una pesada bandeja con platos y vasos. Llevaba un uniforme gastado, demasiado grande para su cuerpo delgado, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo desaliñada. Pero lo que más llamó la atención de Víctor fueron sus ojos. Incluso a distancia, podía ver el agotamiento profundo, la forma en que se movía mecánicamente de mesa en mesa, como un autómata cumpliendo una función programada. La observó durante casi 1 hora. Vio cómo atendía a cada cliente con una cortesía mecánica, cómo nunca se detenía ni por un segundo, cómo sus pies claramente le dolían a cada paso. Y vio algo más. Un hombre de mediana edad, que Víctor después descubrió ser Alan, el gerente del restaurante, seguía a Elena con los ojos constantemente. Había algo depredador en su mirada, algo que hizo que el estómago de Víctor se revolviera. Y cuando Elena dejó caer accidentalmente un vaso que se hizo añicos en el suelo, Alan se acercó a ella rápidamente. Víctor no pudo escuchar lo que se dijo, pero vio la forma en que Alan le señaló con el dedo la cara a Elena, cómo le hablaba en tono agresivo mientras otros empleados y clientes observaban. Vio cómo Elena bajó la cabeza, avergonzada, y comenzó a recoger los trozos de vidrio con las manos desprotegidas. Vio cuando se cortó el dedo y ni siquiera se detuvo, solo se enrolló una servilleta alrededor del corte y continuó trabajando. Fue en ese momento que algo dentro de Víctor se rompió. No era solo pena, era ira. Ira de aquel hombre, de aquel sistema, de aquel mundo que permitía que una chica brillante fuera tratada como basura desechable. Se levantó, a punto de intervenir, pero algo lo detuvo. Si intervenía ahora, causaría una escena. Y una escena podría costarle el empleo a Elena. Podría empeorar todo. Entonces Víctor hizo lo más difícil que podía hacer. Se sentó de nuevo y solo observó. Pero grabó cada detalle de aquella humillación en su memoria. Y se prometió a sí mismo que aquello no quedaría así. Cuando finalmente salió del restaurante, Víctor sintió como si hubiera envejecido 10 años en 1 hora. Pedro lo esperaba, en el coche, y por la expresión de su patrón, sabía que algo andaba mal. Era peor de lo que imaginaba, dijo Víctor mientras el coche comenzaba a moverse.
Mucho peor. ¿Qué vio, señor? Víctor lo contó todo. La humillación, el gerente abusivo, las condiciones de trabajo, las heridas. Pedro escuchaba en silencio, su mandíbula cada vez más tensa. Señor Alianza, hay algo más que descubrí, dijo Pedro cuando Víctor terminó. Sobre el gerente del restaurante. Alan. Tiene un historial de irregularidades laborales, empleados menores de edad sin registro adecuado, jornadas excesivas, acoso laboral. Nunca fue formalmente denunciado porque la gente tiene miedo de perder el empleo. Víctor cerró los ojos. Entonces ella está trabajando ilegalmente. Técnicamente sí, tiene 17 años. Podría trabajar con autorización adecuada, pero no en el horario que ella hace. Y Alan lo sabe, lo usa como palanca contra ella. Está chantajeando a una adolescente. Esencialmente, sí. El coche seguía por las concurridas calles de Madrid, pero Víctor no veía nada. Su mente estaba ocupada procesando información, construyendo un plan. No sabía aún cómo iba a ayudar, pero sabía que necesitaba ser inteligente. La precipitación podría arruinarlo todo. Pedro, necesito que descubras dónde viven Rosa y Elena, la dirección completa, y necesito que consigas acceso a los registros médicos de Rosa, con autorización legal, claro. Quiero saber exactamente qué tratamientos necesita y cuánto cuestan. Y en cuanto al restaurante, nos encargaremos de eso en breve, pero primero necesito entender completamente su situación financiera. Entendido. Aquella noche, Víctor hizo algo que no hacía desde hacía décadas. Salió de casa solo, sin chofer, sin seguridad, y condujo hasta un barrio modesto en la zona este de Madrid. La dirección que Pedro había conseguido lo llevó a un edificio de apartamentos antiguo, con paredes desconchadas y escaleras estrechas. Estacionó en la calle y observó el edificio durante unos minutos. Estaba en el tercer piso, apartamento 305. Había luz encendida en la ventana, y a través de las cortinas finas, Víctor podía ver sombras moviéndose. No sabía por qué estaba allí. Quizás necesitaba ver cómo vivían. Quizás necesitaba entender completamente la dimensión de su lucha antes de decidir cómo actuar. O quizás, Víctor admitió para sí mismo, solo necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Fue entonces cuando vio a Elena salir del edificio. Llevaba una bolsa de basura y caminaba lentamente hasta el contenedor de la esquina. Incluso, en la oscuridad parcial de la calle mal iluminada, Víctor podía ver cómo se movía con dificultad, cómo cada paso parecía exigir un esfuerzo consciente. Se encogió en el asiento del coche, esperando que ella no lo viera. Elena tiró la basura y se quedó allí parada por un momento, solo mirando el cielo nocturno. Había algo infinitamente triste en esa postura, una soledad que Víctor reconocía porque era la misma que él cargaba. Entonces, ella volvió al edificio, desapareciendo en el interior oscuro. Víctor esperó unos minutos más antes de tomar una decisión impulsiva. Salió del coche y caminó hasta el edificio. No había portero, no había seguridad. Subió las escaleras silenciosamente hasta el tercer piso. El apartamento 305 estaba al final del pasillo. La puerta era vieja, la pintura desconchada. Víctor podía escuchar voces dentro. Elena y Rosa conversando en voz baja. No lograba distinguir las palabras, pero había algo en el tono que era a la vez íntimo y desesperado. Estaba a punto de irse cuando percibió algo. Un cajón entreabierto en un pequeño armario en el pasillo, cerca de la puerta del apartamento. El armario estaba obviamente roto, la puerta no cerraba bien y el cajón estaba atascado, medio salido de su lugar. Víctor miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Sin pensarlo mucho, se acercó al armario y tiró suavemente del cajón. Estaba lleno de papeles, algunos ya amarillentos por el tiempo. No debería estar hurgando allí. Lo sabía, pero algo más fuerte que la razón lo impulsaba. Había cartas, muchas cartas. Algunas eran facturas vencidas, con avisos en rojo destacando valores atrasados. Agua, luz, gas, todas con meses de retraso. También había notificaciones de cobro,
algunas ya con amenazas de acciones judiciales. Y en el fondo del cajón, Víctor encontró lo que más temía: una notificación de desahucio, el papel oficial con el sello del tribunal, informando que Rosa y Elena tenían exactamente 23 días para desalojar la propiedad. La fecha límite ya estaba cerca. Víctor fotografió el documento con su móvil rápidamente, luego lo puso todo de nuevo como estaba y cerró el cajón lo máximo que permitía. Su corazón latía acelerado. Estaba invadiendo la privacidad de ellas, violando su confianza, aunque con buenas intenciones. Pero ahora lo sabía. Sabía lo cerca que estaban de perderlo todo. Sabía que el tiempo se agotaba. Bajó las escaleras rápidamente y regresó al coche. Durante todo el camino de vuelta a su mansión, Víctor no pudo dejar de pensar en aquellas cartas, en aquel cajón atascado, en aquella notificación de desahucio. Cuando finalmente llegó a casa, ya pasaba la medianoche. La mansión estaba silenciosa y vacía como siempre, pero esta vez el vacío parecía aún más opresivo. Víctor fue a su oficina y encendió el ordenador. Pasó las siguientes 3 horas investigando sobre lupus eritematoso sistémico, sobre tratamientos, sobre costos, sobre pronósticos. Lo que descubrió fue a la vez alentador y aterrador. Con el tratamiento adecuado, Rosa podría llevar una vida relativamente normal, pero sin tratamiento, la enfermedad era progresiva y debilitante, y los medicamentos necesarios costaban una fortuna, más de lo que Rosa o Elena podrían soñar con pagar con sus salarios mínimos. Víctor hizo cálculos, sumó los costos médicos, las deudas atrasadas, el alquiler, los costos básicos de vida. El valor total era alto. Para ellas, imposible. Para él, equivalente a lo que gastaba en un fin de semana sin siquiera pensarlo. Pero sabía que no era solo una cuestión de dinero. Rosa tenía orgullo. Elena tenía dignidad. No aceptarían caridad. No aceptarían ser vistas como objetos de lástima. Víctor necesitaba encontrar una forma de ayudar que respetara eso. Y entonces, mientras hojeaba los papeles e informes esparcidos en su mesa, Víctor encontró algo que había olvidado. Una carpeta vieja, guardada en un cajón que él rara vez abría. Era una carpeta sobre su hermano, Marcos. Marcos Alianza había sido 8 años mayor que Víctor, un hombre brillante, carismático, que había elegido seguir carrera militar mientras Víctor construía su imperio financiero. Marcos había servido con distinción durante más de 20 años, hasta que ocurrió lo inevitable. La guerra, el combate, el fin. Víctor nunca hablaba de eso. El dolor era antiguo, pero aún latía cuando se tocaba. Su madre nunca se recuperó de la pérdida. Vivió los últimos 10 años de su vida como una sombra, sostenida solo por una tristeza profunda y una colección de cartas que guardaba como tesoros. Cartas. Víctor se detuvo de repente. Aquellas cartas. Su madre las mencionaba con frecuencia antes de partir. Decía que habían sido escritas por el comandante de Marcos, un hombre que ella nunca conoció personalmente, pero cuyas palabras habían sido lo único que la mantuvo viva en aquellos días oscuros. ¿Dónde estarían esas cartas ahora? Víctor nunca se había molestado en buscarlas. Tras el fallecimiento de su madre, había guardado todas sus pertenencias en cajas, almacenadas en el desván de la mansión. Cajas que él nunca tuvo el valor de abrir. Pero ahora, por alguna razón que no podía explicar completamente, Víctor sintió que necesitaba encontrar aquellas cartas. Sintió que había algo importante allí, alguna conexión que su subconsciente ya había hecho, pero que su mente consciente aún no comprendía. Miró el reloj, la 1:40 de la mañana, pero no había posibilidad de dormir ahora. Víctor se levantó, tomó una linterna y subió las estrechas escaleras que llevaban al desván. El espacio estaba polvoriento y lleno de cajas apiladas, cada una etiquetada con la letra impecable de Pedro. Víctor buscó hasta encontrar las que decían «Pertenencias de la madre». Había 4 cajas en total. Abrió la primera. Ropa, perfumes, objetos personales. La segunda contenía libros y diarios. La tercera, fotografías y álbumes.
Fue en la cuarta donde encontró lo que buscaba, una pequeña caja de madera cerrada con un candado simple. Víctor forzó el candado con una herramienta que encontró allí mismo, y la tapa se abrió con un crujido. Dentro, cuidadosamente conservadas en sobres amarillentos por el tiempo, estaban las cartas. Víctor tomó la primera y comenzó a leer, y con cada palabra sintió como si el mundo a su alrededor desapareciera. Las cartas eran de un capitán, escribiendo a la madre de un soldado caído. Pero no eran cartas formales y frías, eran cartas personales, escritas con una empatía y una comprensión que trascendían el deber militar. El capitán hablaba de Marcos como un héroe, pero también como un hombre. Hablaba de sus esperanzas, sus miedos, sus historias. Hablaba de cómo Marcos había salvado la vida de sus compañeros, de cómo era amado por todos los que servían con él. Y el capitán prometía, carta tras carta, que la memoria de Marcos sería honrada, que su sacrificio no sería olvidado. Víctor leyó cada carta. Sus manos temblaban ligeramente. Había más de 20 cartas en total, escritas a lo largo de 2 años después de la partida de Marcos, y en cada una el capitán firmaba con el mismo nombre: Capitán Roberto Silva. Víctor tomó su móvil y fotografió una de las cartas, enfocando especialmente en la firma. Luego bajó del desván y regresó a su oficina. Sabía que era demasiado tarde para llamar a Pedro, pero le envió un mensaje de todos modos. «Pedro, necesito que investigues sobre un capitán Roberto Silva. Sirvió en el ejército hace unos 40 años. Quiero saber todo sobre él. ¿Dónde está ahora? ¿Qué hace? Si tiene familia. Urgente». Envió el mensaje y se recostó en la silla. Algo estaba empezando a tomar forma en su mente. Una conexión, un hilo que unía pasado y presente. Pero aún era demasiado vago. Aún no tenía sentido completo. Víctor miró por la ventana. El cielo comenzaba a clarear lentamente, anunciando un día más. Y en algún lugar de esta ciudad, Elena despertaría en pocas horas para otro día imposible de trabajo y sacrificio. Rosa despertaría con dolor, intentando ocultar cuánto estaba sufriendo para no preocupar a su hija. Y él, Víctor Alianza, un hombre que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, estaba descubriendo que la riqueza no significaba nada si no podía usarse para cambiar vidas que realmente importaban. Pensó en las cartas, en la forma en que aquel capitán desconocido había salvado a su madre de una oscuridad profunda simplemente con palabras de bondad y reconocimiento. Y se preguntó por primera vez en décadas si él sería capaz de hacer lo mismo por alguien, si sería capaz de ser para Elena y Rosa lo que aquel capitán había sido para su familia. La respuesta, descubriría en breve, estaba más cerca de lo que imaginaba, y la conexión entre pasado y presente estaba a punto de revelar un destino que los cambiaría a todos para siempre. Pedro respondió al mensaje de Víctor a las 6 de la mañana. Tenía información preliminar sobre el capitán Roberto Silva. Víctor estaba despierto, ni siquiera había intentado dormir, y cogió el teléfono al primer timbrazo cuando Pedro llamó. «Señor Alianza, encontré algo», dijo Pedro, su voz mostrando señales de que él también había pasado la noche investigando. El capitán Roberto Silva sirvió en el ejército durante 35 años. Fue condecorado múltiples veces, comandó diversos batallones. Se jubiló hace 20 años con todos los honores. ¿Y dónde está ahora? Hubo una pausa larga. Señor, falleció hace 12 años. Problema cardíaco. Pero dejó esposa e hija. La esposa también ya falleció, hace 5 años. La hija aún está viva. Víctor sintió su corazón acelerarse. La hija. ¿Dónde está ella? ¿Cuál es su nombre? Rosa Silva, dijo Pedro suavemente. Tiene 43 años. Trabaja como empleada doméstica. Viuda, madre de una hija adolescente llamada Elena. Víctor sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Permaneció en silencio por un largo momento, procesando la información. Rosa era hija del capitán Roberto Silva, el hombre cuyas cartas habían mantenido a su madre viva durante los años más oscuros de su vida. «Señor»,
preguntó Pedro, preocupado por el silencio. ¿Me escucha? Sí. Víctor finalmente respondió, su voz más ronca de lo normal. Pedro, necesito que traigas toda la información que consigas sobre la familia Silva, sobre el capitán, sobre Rosa, sobre su marido. Todo. Ya. Estoy en ello, señor. Pero ¿puedo preguntar por qué? Víctor miró las cartas esparcidas en su mesa. Porque le debo más a esta familia de lo que pueden imaginar, y es hora de pagar esa deuda. Colgó y permaneció sentado en su oficina mientras el sol salía completamente, bañando la ciudad en una luz dorada. 50 años. Hacía 50 años, un capitán desconocido había salvado la cordura de su madre con palabras de bondad y reconocimiento, y ahora la nieta de ese mismo capitán estaba destruyendo su vida para salvar a alguien que amaba. El círculo se estaba cerrando. Destino, karma, providencia divina. Víctor no sabía cómo llamarlo, pero sabía que aquello no era coincidencia. No podría ser. Pedro llegó 2 horas después con una carpeta llena de documentos. Se sentaron en la oficina y Pedro comenzó a explicar todo lo que había descubierto. El capitán Roberto Silva fue uno de los oficiales más respetados de su generación. Después de jubilarse, se dedicó a trabajos comunitarios, especialmente ayudando a familias de veteranos. Él y su esposa, doña Teresa, vivieron modestamente, a pesar de las condecoraciones y el respeto que tenían. Víctor escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Rosa fue criada con mucho amor pero poco dinero. El capitán gastaba la mayor parte de su pensión ayudando a otros. Rosa se casó joven, a los 20 años, con un hombre llamado Juan. Tuvieron a Elena un año después. Juan trabajaba en la construcción civil. Era un buen hombre, trabajador, dedicado a la familia. ¿Era? Pedro asintió tristemente. Juan sufrió un accidente de trabajo hace 5 años, caída de un andamio. No resistió. Rosa quedó viuda con una hija de 12 años para criar sola. Fue entonces cuando ella comenzó a trabajar como empleada doméstica, primero en varias casas, hasta conseguir el empleo fijo con usted hace 3 años. Víctor cerró los ojos. 3 años Rosa trabajaba para él, y él nunca se había molestado en conocer su historia. Nunca había hecho una sola pregunta personal más allá de las relacionadas con el trabajo. Continúa, dijo. Elena siempre fue una alumna excepcional. Incluso después de perder a su padre, mantuvo sus notas impecables. Rosa hacía todo lo posible para que su hija pudiera estudiar. Trabajaba doble, ahorraba cada céntimo. Su orgullo era ver a Elena brillar en la escuela. Hasta el diagnóstico. Exactamente. El lupus fue diagnosticado hace 5 semanas. Rosa intentó esconderlo, de Elena al principio, pero la enfermedad progresó rápido. Los dolores, el cansancio, los síntomas físicos evidentes. Elena lo descubrió e inmediatamente abandonó todo para cuidar a su madre. Víctor abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Había copias de boletines escolares de Elena, todos con notas perfectas. Había certificados de competiciones académicas, menciones honoríficas, premios. También estaba la carta de aceptación de la universidad, prometiendo beca integral para la carrera de ingeniería. Todo esto tirado por la borda. Un futuro brillante sacrificado en el altar del amor filial. Y lo peor, Pedro continuó, es que Rosa no sabe ni la mitad de lo que Elena está haciendo. Ella cree que su hija solo está ayudando un poco, haciendo algunos turnos extras. No sabe que Elena abandonó completamente la escuela. No sabe sobre el trabajo en el restaurante. Elena le oculta todo, para ahorrarle a su madre más sufrimiento. Exactamente. Víctor se levantó y caminó hasta la ventana. Abajo vio a Rosa llegando para el trabajo. Cojeaba ligeramente, apoyándose en la pared ocasionalmente mientras cruzaba el jardín hacia la entrada de servicio. Incluso a distancia él podía ver cómo luchaba contra cada paso, cómo forzaba su cuerpo enfermo a seguir funcionando. Pedro, dijo Víctor sin volverse, quiero que contrates a los mejores especialistas en lupus que puedas encontrar. Quiero una evaluación completa del caso de Rosa y quiero saber exactamente qué necesita para tener calidad de vida. Sí, señor. ¿Y en cuanto a que ellas lo sepan?
Aún no lo sé. Necesito pensar cómo abordarlo. Si simplemente aparezco y ofrezco ayuda, lo van a rechazar. El orgullo es algo que entiendo bien. Hay algo más que debería saber, señor, dijo Pedro vacilante. ¿Qué? La situación financiera de ellas es aún peor de lo que pensábamos. Rosa intentó pedir un préstamo hace 2 semanas. Fue denegado por su historial de crédito. También intentó vender algunas pertenencias de la familia, artículos que eran de su padre, el capitán, medallas con decoraciones militares, pero no pudo venderlos por un precio justo. Los compradores sabían que estaba desesperada. Víctor sintió la ira crecer de nuevo. Está vendiendo la memoria de su propio padre para conseguir dinero. ¿Y Elena lo sabe? Creo que sí. Lo que probablemente solo intensificó su determinación de trabajar aún más. Víctor regresó a su mesa y abrió uno de los cajones. Dentro había una pequeña caja fuerte donde guardaba algunos objetos personales. La abrió y sacó una medalla. Era la condecoración que Marcos había recibido póstumamente, entregada a la familia en reconocimiento de su servicio y sacrificio. «Mira esto, Pedro», dijo Víctor, mostrando la medalla. «Mi hermano murió sirviendo al país, y el capitán que comandaba su batallón, que escribió aquellas cartas a mi madre, que mantuvo a nuestra familia unida cuando todo se desmoronaba, era el padre de Rosa. Ahora ella está vendiendo las medallas de él, de su propio padre, porque está desesperada. Y yo, que le debo tanto a esta familia, estaba demasiado ciego para verlo. No es culpa suya, señor. No tenía cómo saberlo. Pero debí haber preguntado, debí haberme importado. Rosa trabaja para mí desde hace 3 años, y nunca le pregunté sobre su vida, sobre su familia, sobre nada. La traté como a una empleada eficiente más, no como a un ser humano con historia y dignidad propias». Pedro no dijo nada. Conocía a Víctor desde hacía suficiente tiempo para saber cuándo era momento de guardar silencio. «Necesito pensar en un plan», dijo Víctor finalmente. «Un plan que respete el orgullo de ellas, que no las haga sentir como objetos de caridad. Porque sé que si simplemente aparezco con un cheque las insultaré, y ellas merecen más que eso». «¿Puedo sugerir algo?», ofreció Pedro. «Por favor. Usted mencionó que su madre había creado un fondo hace muchos años. Un fondo para ayudar a familias de veteranos militares. Nunca fue activado oficialmente, ¿cierto?». Víctor asintió. «Fue una de las últimas cosas que ella hizo antes de partir. Dijo que quería devolver la bondad del capitán, ayudar a otras familias que pasaban por lo que ella pasó. Pero nunca encontramos la forma correcta de implementarlo. El fondo se quedó parado todos esos años. Entonces quizás sea hora de activarlo, con Rosa como directora del proyecto». Víctor miró a Pedro con sorpresa. Continúa. «Rosa es hija de un veterano. Ella misma pasó por las dificultades de una familia militar. Ella tiene la experiencia vivida, la empatía necesaria. Y no sería caridad, sería un trabajo real, una posición con dignidad. Ella recibiría un salario justo por un trabajo importante, y como parte de los beneficios del cargo, tendría acceso a un plan de salud completo y apoyo financiero adecuado». Víctor consideró la idea. Era brillante en su simplicidad. No era limosna, era reconocimiento. Era darle a Rosa una posición donde ella podría usar su propia experiencia para ayudar a otros, mientras también era ayudada. «Pero ella necesita recuperarse primero», dijo Víctor. «Necesita tratamiento inmediato. Y Elena necesita volver a la escuela». «Un paso a la vez, señor». «No», dijo Víctor con firmeza. «No hay tiempo para pasos calculados. Rosa puede empeorar si no tratamos esto inmediatamente. Y Elena está perdiendo su futuro cada día que pasa. Necesitamos actuar ahora». «¿Y cómo piensa hacer eso sin que ellas sospechen o se ofendan?». Víctor pensó por un largo momento. Entonces, una idea comenzó a formarse. «Voy a hablar con ellas hoy por la noche. Voy a ser honesto sobre todo, sobre las cartas, sobre la conexión con el capitán, sobre la deuda que mi familia tiene con la de ellas. Y voy a ofrecerlo no como caridad, sino como lo que realmente es: justicia atrasada». «Puede funcionar», dijo Pedro pensativamente, «o puede asustarlas».
Voy a tener que arriesgarme. Aquella tarde, Víctor hizo algo que nunca había hecho. Llamó a Rosa y le pidió que ella y Elena vinieran a su oficina a las 7 de la noche. Dijo que necesitaba hablar sobre algo importante, pero no reveló qué. Rosa dudó, claramente preocupada, pero accedió. Las horas hasta las 7 parecieron arrastrarse eternamente. Víctor ensayó mentalmente lo que diría, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo le dices a alguien que descubriste los secretos más íntimos de su vida? ¿Cómo ofreces ayuda sin sonar condescendiente? Cuando finalmente escuchó el timbre, Víctor sintió un nerviosismo que no experimentaba desde hacía décadas. Pedro fue a abrir y guió a Rosa y Elena hasta la oficina. Entraron vacilantes, claramente incómodas por estar en aquel ambiente formal. Rosa usaba su uniforme de trabajo y Elena vestía ropa sencilla y gastada. Ambas parecían exhaustas y aprensivas. «Rosa, Elena, por favor, siéntense», dijo Víctor señalando los cómodos sillones frente a su mesa. «Les agradezco que hayan venido». «Claro, señor Alianza», respondió Rosa, su voz tensa. «¿Pasó algo malo con mi trabajo?» «No, no», Víctor se apresuró a decir. «Al contrario, necesito hablar con ustedes sobre algo muy personal y necesito que me escuchen hasta el final, antes de decir cualquier cosa». Las dos intercambiaron una mirada preocupada, pero asintieron. Víctor respiró hondo. «Hace 50 años mi hermano mayor sirvió en el ejército. Su nombre era Marcos. Era un hombre extraordinario, brillante, valiente. No regresó del campo, de batalla». Rosa y Elena permanecieron en silencio, sin entender aún a dónde iba aquello. Cuando mi hermano partió, mi madre quedó destrozada. Nunca se recuperó completamente, pero hubo algo que la mantuvo viva, que la impidió rendirse totalmente. Fueron las cartas que recibía del comandante de Marcos, un capitán que le escribía regularmente contándole historias sobre Marcos, asegurándole que el sacrificio de él tenía significado, que era amado y respetado. Rosa comenzó a palidecer. Sus manos apretaron los brazos del sillón. «Esas cartas», Víctor continuó, «fueron lo único que mantuvo a mi madre viva en aquellos años terribles. Y ella siempre dijo que le debía todo a aquel capitán, que le gustaría agradecérselo un día, pero nunca pudo, y entonces ella partió, hace 10 años, con esa gratitud aún en el corazón». Víctor tomó una de las cartas antiguas y la mostró. El nombre del capitán era Roberto Silva. Rosa dejó escapar un suspiro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi padre», susurró. «Su padre», Víctor confirmó. «Sus cartas salvaron a mi madre, Rosa, literalmente. Y yo nunca supe esto hasta anoche, cuando finalmente abrí las cajas con sus pertenencias y encontré estas cartas. Las leí todas. Leí cómo su padre veía a mi hermano, cómo cuidaba de sus soldados, cómo entendía el dolor de una madre que había perdido un hijo». Elena miraba de su madre a Víctor, intentando entender a dónde iba aquella conversación. «Descubrí también», Víctor continuó mirando ahora a Elena, «que eres una de las alumnas más brillantes de este país, que tenías beca garantizada en la universidad y que abandonaste todo hace 3 semanas. Elena palideció. «¿Cómo sabe eso, señor?» «Porque tengo recursos para descubrir cosas, Elena, y porque cuando te vi en mi cocina a las 4 de la mañana con las manos heridas, supe que algo andaba muy mal. Entonces investigué, y descubrí no solo sobre la escuela, sino sobre el restaurante, sobre las deudas, sobre la notificación de desahucio, sobre todo». Rosa comenzó a llorar silenciosamente. «Señor Alianza, yo no quería que nadie lo supiera. Estamos lidiando con esto. Encontraremos una solución». «Sé que lo harán», dijo Víctor gentilmente, «porque ustedes son fuertes y orgullosas, como lo era el capitán, pero no necesitan hacer esto solas. Y no porque yo sienta lástima, sino porque mi familia tiene una deuda con la suya, una deuda de 50 años que necesita ser pagada». «No somos caridad», dijo Rosa con dignidad, incluso a través de las lágrimas. «Y yo no estoy ofreciendo caridad», respondió Víctor. «Estoy ofreciendo justicia.
Estoy ofreciendo lo que mi madre habría ofrecido si estuviera viva y supiera de la situación de ustedes. Miró a Rosa con los ojos llenos de una profunda comprensión. Su padre, Rosa, fue un hombre de honor. Él sirvió a su país y cuidó a sus hombres, y al hacerlo, sin saberlo, salvó a mi madre. Rosa susurró. Las lágrimas ahora caían libremente. Mi padre siempre hablaba sobre los soldados que comandaba, sobre cómo cada uno de ellos era precioso. Él se lo tomó tan en serio, pasó la vida entera intentando honrar la memoria de ellos. Y ahora es mi turno de honrar su memoria, dijo Víctor, y de garantizar que su nieta no pierda el futuro brillante que ella merece. Elena finalmente habló, su voz temblorosa. Señora Alianza, no puedo aceptar. Mi madre me necesita. No puedo simplemente volver a la escuela y fingir que todo está bien. No vas a fingir, dijo Víctor, porque haremos que realmente todo esté bien. Tu madre va a tener el mejor tratamiento disponible. Ustedes no van a perder su hogar. Y tú vas a volver a la escuela y conquistar esa beca de nuevo. ¿Pero cómo?, preguntó Elena, su voz quebrándose. ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Víctor miró a Rosa. Tengo una propuesta. Mi madre, antes de partir, creó un fondo destinado a ayudar a familias de veteranos militares en situación de vulnerabilidad. El fondo nunca fue activado oficialmente porque no encontramos a la persona adecuada para dirigirlo, alguien que entendiera verdaderamente lo que estas familias pasan, alguien con empatía, experiencia vivida y dignidad. Rosa lo miró con los ojos muy abiertos. Quiero que usted sea la directora de ese fondo, Rosa. Es un trabajo real, con salario digno y todos los beneficios, incluyendo el mejor plan de salud que el dinero puede comprar. Usted usaría su propia experiencia para ayudar a otras familias, para garantizar que nadie más pase por lo que usted pasó. No es caridad, es reconocimiento de lo que usted y su familia representan. Rosa y Elena permanecieron en silencio por un largo momento, procesando la propuesta. Víctor podía ver la guerra interna ocurriendo en sus rostros, el orgullo luchando contra la necesidad, la esperanza luchando contra el miedo a decepcionar. Finalmente, Rosa habló. «Pero estoy enferma. ¿Cómo puedo dirigir algo así si apenas puedo trabajar?» «Por eso el tratamiento viene primero», explicó Víctor. «Usted se va a tratar, se va a recuperar, y entonces asumirá el cargo. Puede llevar meses, pero el tiempo no es problema. Lo importante es que usted esté bien. Y mientras tanto, Elena vuelve a la escuela. Tendrán todo lo que necesiten. No como un favor, sino como un derecho. Como parte de la compensación por todo lo que el capitán hizo por mi familia». Elena miró a su madre. «Mamá», dijo suavemente, «por favor, deja que él nos ayude». Rosa cerró los ojos, lágrimas rodando por su rostro. «Mi padre siempre decía que ayudar a los demás era lo más importante, que todos necesitamos ayuda en algún momento, pero es tan difícil aceptar». «Lo sé», dijo Víctor, «lo sé porque soy exactamente así, orgulloso, independiente, pero a veces recibir ayuda es lo más valiente que podemos hacer, no por nosotros, sino por las personas que amamos y que dependen de nosotros». Rosa abrió los ojos y miró directamente a Víctor. «Si acepto esto», dijo firmemente, «no será como su empleada, será como una profesional haciendo un trabajo importante, con dignidad». «No esperaría menos», respondió Víctor sonriendo ligeramente. Rosa asintió lentamente. «Entonces acepto. Por Elena, por la memoria de mi padre, y porque sé que él se habría sentido orgulloso de saber que sus acciones ayudaron a alguien décadas después». Elena soltó un sollozo y abrazó a su madre. Rosa la sostuvo con fuerza, y por primera vez en semanas había esperanza en su rostro. Víctor las observaba, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo satisfacción por hacer una buena acción, era conexión, era propósito, era la sensación de que finalmente, después de décadas vagando en su vacío particular, él había encontrado algo que realmente importaba.
Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que aquella sería solo la primera de muchas batallas, porque la vida rara vez permite victorias fáciles, y el camino entre aquel momento de esperanza y el futuro brillante que todos imaginaban estaría lleno de obstáculos que pondrían a prueba no solo sus recursos, sino su determinación, su fe el uno en el otro y su capacidad de permanecer juntos cuando todo pareciera desmoronarse. Pero por aquella noche, por aquel momento precioso, tenían esperanza. Y a veces, la esperanza es todo lo que necesitamos para dar el siguiente paso. La esperanza de la noche anterior duró exactamente hasta la mañana siguiente, cuando la realidad comenzó a mostrar sus afiladas garras. Víctor había concertado una cita con los mejores especialistas en lupus de la capital para Rosa, pero cuando Pedro intentó programarla para esa misma semana, descubrió que las agendas estaban llenas. Lo más cercano que pudieron conseguir fue dentro de 3 semanas. 3 semanas, repitió Víctor incrédulo, paseándose de un lado a otro en su oficina. Rosa no tiene 3 semanas para esperar. Mírala, Pedro. Cada día que pasa se debilita más. Pedro suspiró. Puedo intentar con otros especialistas, pero la situación es la misma en toda la ciudad. Son profesionales muy solicitados. O podemos intentar en otra ciudad, pero eso implicaría que Rosa viajara, y no sé si está en condiciones. ¿Existe algún especialista particular? ¿Alguien que atienda en consulta privada? Sí, hay uno, el doctor Lucas Carmín. Es considerado uno de los mejores del país en enfermedades autoinmunes, pero no acepta convenios. Es atención totalmente particular y los costos son sustanciales. No me importan los costos. Agende con él. Para hoy, si es posible. Pedro hizo las llamadas necesarias y, usando el nombre y la influencia de Víctor, consiguió una consulta para esa tarde. Cuando Rosa fue informada, ella dudó. Señor Alianza, no sé si es apropiado. Esto debe costar una fortuna. Rosa, dijo Víctor gentilmente, hablamos de esto ayer. Aceptaste mi ayuda. Entonces, por favor, permítame ayudar de la forma que sé hacer mejor. Ella asintió a regañadientes, pero Víctor podía ver la gratitud mezclada con incomodidad en sus ojos. El orgullo era algo difícil de superar, incluso cuando la necesidad era apremiante. La consulta con el doctor Carmín tuvo lugar a las 3 de la tarde. Víctor insistió en acompañar a Rosa personalmente, llevando también a Pedro y a Elena. La consulta era elegante, en uno de los barrios más nobles de Madrid, y la recepción parecía más un hotel de 5 estrellas que una clínica médica. El doctor Carmín era un hombre de mediana edad, cabellos grises y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Examinó a Rosa durante casi 2 horas, pidió una batería de exámenes y finalmente los llamó a todos para conversar en su oficina. Señora Rosa, comenzó su voz seria pero gentil, voy a ser directo con usted. Su cuadro es grave. El lupus está en fase activa y agresiva. Si no tratamos esto inmediatamente, usted corre riesgo de daños permanentes en los riñones, el corazón y el sistema nervioso. Rosa palideció. Elena le apretó la mano con fuerza. Pero hay tratamiento, el médico continuó. Con la medicación adecuada, cambios en el estilo de vida y seguimiento constante, podemos controlar la enfermedad y darle a usted una calidad de vida excelente. No será fácil y llevará tiempo, pero es totalmente posible. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rosa con voz débil. ¿Para estabilizar el cuadro? Algunos meses. Para tener la seguridad de que está controlado. Quizás 1 año de tratamiento intensivo y monitoreo constante. ¿Y los costos? El doctor miró a Víctor antes de responder. Eso se discutirá con el señor Alianza. Su responsabilidad ahora, señora Rosa, es cuidarse y seguir rigurosamente el tratamiento que voy a prescribir. Cuando salieron de la consulta, Rosa estaba más pálida que cuando entró. Elena la apoyaba con cuidado, y Víctor podía ver el miedo en los ojos de ambas. 1 año de tratamiento intensivo. 12 meses que parecían una eternidad cuando cada día ya era una lucha. En el coche, Rosa finalmente se quebró. Lo siento, dijo lágrimas rodando.
Siento ser una carga para todos. Siento que Elena tenga que pasar por esto. Siento por... Mamá, para. Elena la interrumpió abrazándola. No eres una carga. Nunca lo fuiste. Y vamos a pasar por esto juntas. Víctor, sentado en el asiento delantero, se giró para mirarlas. Rosa, dijo firmemente, te vas a recuperar. Haremos todo lo que sea necesario. Y Elena volverá a la escuela. Eso es lo que tu padre habría querido. Eso es lo que vamos a hacer. Rosa asintió entre lágrimas, pero Víctor podía ver que ella aún cargaba una culpa profunda. Rique, culpa de necesitar ayuda. La culpa de que su hija sacrificara su futuro. La culpa de no ser lo suficientemente fuerte para resolverlo todo sola. Al día siguiente, Víctor y Pedro fueron a la escuela donde estudiaba Elena. El colegio público Don Pedro era un edificio grande y antiguo, con paredes descoloridas pero aún imponente. Víctor pidió hablar con la directora, la profesora Inés Müller, una mujer de unos 50 años conocida por su rigidez con los reglamentos. Ella los recibió en su despacho, sentada detrás de una mesa cubierta de papeles. Su expresión era la de alguien que ya había tomado una decisión y no estaba interesada en cambiarla. Señora Alianza, comenzó, entiendo su preocupación por Elena. Ella era realmente una de nuestras mejores alumnas, pero las reglas son claras. Abandonó la escuela sin justificación, perdió 3 semanas de clases y exámenes. No hay forma de recuperar eso. ¿Y si damos justificación médica ahora?, preguntó Víctor. Su madre está gravemente enferma. Elena tuvo que asumir responsabilidades que ninguna adolescente debería tener. Comprendo la situación, respondió Inés, pero eso no cambia el hecho de que el plazo para matrículas y recuperaciones ya ha expirado. El año escolar está casi terminando. Aunque quisiera hacer una excepción, el sistema no lo permite. Pedro se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, profesora Inés, estamos hablando de una de las alumnas más brillantes que esta escuela haya tenido. Una chica que representó al país en competiciones internacionales. Ciertamente hay alguna forma de flexibilizar las reglas para casos excepcionales. Inés cruzó los brazos. Señor, si abro una excepción para Elena, tendré que abrirla para todos los demás alumnos en situaciones difíciles. ¿Y dónde terminaría eso? Las reglas existen por una razón. Víctor sintió la frustración crecer, pero mantuvo la voz tranquila. Profesora Inés, no le estoy pidiendo que rompa las reglas. Le estoy pidiendo que encuentre una solución dentro del sistema. Exámenes de recuperación, trabajos extras, cualquier cosa que le permita a Elena recuperar lo que perdió. Imposible. Los otros alumnos ya hicieron sus exámenes. Sería injusto darle a ella una segunda oportunidad. ¿Y es justo?, preguntó Víctor, su voz volviéndose más fría, condenar a una chica brillante a perder su futuro porque estaba cuidando a una madre enferma. ¿Es ese el mensaje que esta escuela quiere transmitir? ¿Que la educación es solo para aquellos cuyas vidas son perfectas y sin problemas? Inés se quedó en silencio por un momento, claramente incómoda con la acusación, pero sin retroceder. Señora Alianza, entiendo que usted tiene recursos e influencia, pero no puede simplemente comprar una solución para esto. El sistema educativo tiene procedimientos y existen para proteger a todos los alumnos. No estoy intentando comprar nada, respondió Víctor. Estoy luchando por una chica que merece una segunda oportunidad, una chica cuyo único crimen fue amar a su madre lo suficiente como para sacrificarlo todo por ella. Inés respiró hondo. Consultaré con el consejo escolar, pero no puedo prometer nada. Y aunque ellos estén de acuerdo, Elena tendría que hacer todos los exámenes finales en menos de 2 semanas, además de presentar trabajos y proyectos que perdió. Es prácticamente imposible. Lo logrará, dijo Víctor con convicción. Solo dele la oportunidad. Cuando salieron de la escuela, Pedro negó con la cabeza. Ella no cederá fácilmente. Lo vi en sus ojos. Entonces tendremos que ser creativos, respondió Víctor. Sacó su móvil y llamó a uno de sus contactos más influyentes en la ciudad, un miembro del Consejo Municipal de Educación. Si Inés no quería ser razonable, él usaría todas las herramientas disponibles. Mientras tanto,
Elena había vuelto al restaurante para avisar a Alan que estaba renunciando. No le contó a Víctor sobre esto, sabiendo que él se opondría. Pero ella sentía que necesitaba cerrar ese capítulo sola, de la forma digna que pudiera. Alan no se alegró con la noticia. ¿Crees que puedes simplemente irte así?, preguntó agresivamente, bloqueando su salida. Estoy avisando con antelación, dijo Elena, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo. Trabajaré una semana más si es necesario. ¿Una semana? Alan rió con desdén. Me debes al menos un mes. ¿O crees que voy a dejarte simplemente abandonar tu puesto? No es abandono, es un aviso. ¿Y si no acepto? ¿Y si llamo a la inspección y denuncio que trabajas ilegalmente aquí? Elena palideció. Esa era su mayor amenaza, la espada que Alan siempre mantenía sobre su cabeza. Usted no haría eso. Intenta desafiarme. Fue en ese momento que Víctor entró en el restaurante. Había pedido a Pedro que mantuviera a alguien discretamente vigilando a Elena, y cuando supo que ella había ido a confrontar a Alan, vino inmediatamente. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Víctor, su voz cortante como el hielo. Alan se giró, claramente sorprendido por la presencia de un hombre obviamente rico y poderoso. ¿Y usted quién es? Soy Víctor Alianza. Y Elena trabaja para mí. O mejor dicho, trabajaba, porque ella acaba de renunciar a este establecimiento y usted lo aceptará graciosamente. Alan intentó recuperar la compostura. Eso no es asunto suyo. Es entre mí y mi empleada. Su empleada menor de edad, trabajando en horarios ilegales, sin registro adecuado, dijo Víctor con calma. Estoy seguro de que las autoridades laborales estarían muy interesadas en saber sobre esto, así como los organismos de defensa del menor y la vigilancia sanitaria, ya que estoy aquí, noté varias irregularidades en este establecimiento. Alan se puso rojo. ¿Me está amenazando? Estoy declarando hechos, respondió Víctor. Elena se va ahora, sin trabajar un día más aquí, y usted le pagará todo lo que le debe, incluyendo horas extras no pagadas, o tendré mucho gusto en hacer una serie de llamadas que harán su vida extremadamente difícil. El gerente dudó, su bravuconería desapareciendo ante la amenaza real. Fue hasta la caja, sacó algo de dinero y le tiró los billetes a Elena. Coge y vete, y no vuelvas más por aquí. Elena cogió el dinero con manos temblorosas. Víctor le puso una mano protectora en el hombro y la guió fuera del restaurante. Solo cuando estaban en el coche ella finalmente se desmoronó, sollozando. Le tenía miedo, admitió entre lágrimas. Todos los días le tenía miedo, pero no podía irme porque necesitaba el dinero. Lo sé, dijo Víctor suavemente, pero ahora ya no tienes que tener miedo, de nada. Pero la escuela, dijo Elena, secándose las lágrimas. La directora no me readmitirá, ¿verdad? Todavía estoy trabajando en eso. ¿Y si no me deja? ¿Y si lo pierdo todo de todos modos? Víctor la miró directamente. Elena, voy a contarte algo. Cuando empecé mi negocio, hace 40 años, nadie creía que lo conseguiría. Dijeron que era imposible, que no tenía experiencia, que estaba soñando demasiado alto. Pero no me rendí. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque descubrí que la palabra imposible solo existe para quien se rinde antes de intentar todas las opciones. Y yo todavía no he intentado todas las opciones para ti, ni de lejos. En los días siguientes, Víctor movilizó cada contacto que tenía. Llamó a miembros del Consejo de Educación, a políticos a los que había apoyado a lo largo de los años, a empresarios influyentes que tenían conexiones con el sistema educativo. No estaba acostumbrado a pedir favores, pero descubrió que cuando la causa era justa, el orgullo era algo que podía tragarse. Finalmente, después de una semana de presión constante, Inés Müller llamó. Su voz estaba tensa, pero resignada. El consejo escolar acordó hacer una excepción. Elena puede volver, pero tendrá que hacer todos los exámenes finales en 2 semanas, sin ningún tipo de facilitación o ayuda extra. Si no consigue las notas necesarias, la readmisión será cancelada automáticamente. Lo conseguirá,
dijo Víctor con una convicción que no sabía si realmente sentía. Espero que sí, respondió Inés. Por ella, espero, de verdad que sí. Cuando Víctor le dio la noticia a Elena, ella se quedó en silencio por un largo momento. Entonces hizo la pregunta que la estaba atormentando. ¿Cómo voy a hacer esto? Son 3 semanas de materia que perdí. Exámenes de todas las asignaturas, trabajos, proyectos. Es imposible hacerlo todo en 2 semanas, mientras todavía cuido a mi madre. No lo harás sola, dijo Víctor. Contrataremos a los mejores tutores que podamos encontrar, profesores particulares para cada asignatura. Vendrán a tu casa, trabajarán contigo las horas que sean necesarias, y en cuanto a cuidar a tu madre, contrataremos a una enfermera para ayudar, no para reemplazarte, sino para darte apoyo. Elena comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud mezcladas con agotamiento. ¿Por qué hace todo esto por nosotras? Víctor pensó en las cartas, en el capitán Roberto Silva, en 50 años de una deuda no pagada. Pensó en su madre, en cómo aquellas palabras de bondad la habían mantenido viva. Pensó en Marcos, en cómo sería si alguien hubiera ayudado a su familia cuando más lo necesitaban. Porque es lo correcto, finalmente respondió, y porque lo merecen. Pero en el fondo, Víctor sabía que había más. Había la sensación de que por primera vez en décadas su vida tenía un propósito real. No era sobre dinero o éxito empresarial. Era sobre hacer una diferencia tangible en la vida de personas que realmente importaban. Era sobre conexión, sobre pagar deudas no solo financieras, sino morales y emocionales. Era sobre descubrir que, incluso a los 62 años, todavía había tiempo para ser más que solo un hombre rico y solitario. Había tiempo para ser alguien que importaba, alguien que marcaba la diferencia, alguien que, cuando partiera de este mundo, dejaría más que solo un imperio financiero. Dejaría vidas transformadas, y mientras observaba a Elena secarse las lágrimas y levantar el rostro con renovada determinación, Víctor supo que solo estaba al comienzo de este viaje, que habría más obstáculos, más desafíos, más momentos en que todo parecería imposible. Pero también supo, con una certeza que no sentía desde hacía años, que valdría la pena. Cada segundo, cada esfuerzo, cada lágrima y cada victoria, todo valdría la pena. Porque a veces, la mejor herencia que podemos dejar no es dinero o propiedades, es la certeza de que marcamos la diferencia, de que importamos, de que nuestro paso por este mundo dejó las cosas un poco mejor de lo que las encontramos, y Víctor Alianza estaba decidido a dejar exactamente eso. No importaba cuánto costara o cuánto tiempo llevara. Vería a Elena de vuelta a la escuela, a Rosa recuperada y a aquella familia honrando la memoria del capitán Roberto Silva de la forma que él merecía ser honrado, con dignidad, con esperanza y con un futuro brillante por delante. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Víctor contrató a 5 profesores particulares, cada uno especialista en su área. Se turnaban en la casa, de Rosa y Elena, enseñando matemáticas, física, química, lengua e historia. La pequeña sala del apartamento se transformó en un aula improvisada, con libros apilados por todos lados y anotaciones pegadas en las paredes. Elena estudiaba 16 horas al día. Se despertaba a las 5 de la mañana, estudiaba hasta la medianoche, se detenía solo para comidas rápidas y para pasar algún tiempo con su madre. Los profesores quedaban impresionados con su capacidad de absorción. Incluso después de 3 semanas alejada, lograba recuperar el contenido con una velocidad sorprendente, pero el esfuerzo cobraba su precio. Elena perdía peso rápidamente, desarrollaba ojeras profundas y ocasionalmente tenía ataques de llanto cuando creía que nadie la veía. Víctor pasaba todos los días en el apartamento, observando discretamente, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Rosa, por su parte, comenzaba el tratamiento. La enfermera que Víctor había contratado, una mujer amable llamada Ana, venía 3 veces por semana para administrar medicamentos y monitorear los signos vitales.
Rosa mostraba una mejora lenta pero constante. Los dolores disminuían, lograba dormir mejor y un poco de color volvía a su rostro. «Parece que está funcionando», dijo Rosa una tarde, sentada en el pequeño balcón del Cintolo. «Apartamento con Víctor. El tratamiento. Me siento un poco mejor cada día». «Es un proceso», respondió Víctor. «El doctor Carmín dijo que llevará tiempo, pero estás en el camino correcto». Rosa miró hacia el interior del apartamento, donde Elena estaba inclinada sobre otro libro, su expresión tensa de concentración. «Estoy preocupada por ella. Se está esforzando demasiado. Tengo miedo de que, incluso si pasa los exámenes, el esfuerzo haya destruido algo dentro de ella». «Ella es más fuerte de lo que imaginas», dijo Víctor, «al igual que tú». Rosa sonrió tristemente. «Mi padre solía decir eso, que la fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Pero, ¿y cuándo ya no tenemos fuerzas para levantarnos? Es ahí donde las personas a nuestro alrededor nos ayudan a mantenernos en pie», respondió Víctor. «Es ahí donde descubrimos que no estamos solos». Fue en la 10ª noche de estudio cuando ocurrió la primera gran crisis. Elena estaba haciendo un ejercicio particularmente difícil de cálculo cuando, de repente, tiró el lápiz lejos y comenzó a sollozar incontrolablemente. «No puedo», gritó, su voz quebrándose. «Es demasiado. Es imposible. Voy a suspender y perderlo todo de todos modos. Entonces, ¿por qué me estoy matando? ¿Así?» El profesor de matemáticas, Pedro, que por coincidencia tenía el mismo nombre que el asistente de Víctor, pero no era la misma persona, intentó calmarla, pero Elena estaba más allá de ser consolada. Rosa corrió desde la habitación, ignorando el dolor en sus articulaciones, y abrazó a su hija. «Está bien, mi hija. Si es demasiado, puedes parar. Tu salud es más importante que cualquier examen». «No», gritó Elena, «no puedo parar. No después de todo lo que el señor Alianza hizo. No después de que tú finalmente estés mejorando. Necesito conseguirlo. Necesito». Pero ella siguió llorando. Y Rosa solo la abrazó, sus propias lágrimas comenzando a caer. El profesor se retiró discretamente, llamando a Víctor para informarle de la situación. Víctor llegó 20 minutos después. Encontró a madre e hija aún abrazadas en el suelo de la sala, rodeadas de libros y papeles esparcidos. Se agachó junto a ellas y esperó hasta que Elena se calmara antes de hablar. «Elena, necesitas escuchar algo», dijo Víctor gentilmente. «No estás haciendo esto por mí. No estás haciendo esto para pagar una deuda o para corresponder a expectativas. Estás haciendo esto por ti, por tu futuro. Y si es demasiado, si es insostenible, entonces encontraremos otro camino». «No hay otro camino», dijo Elena, su voz ronca de tanto llorar. «Si no apruebo estos exámenes, pierdo la beca universitaria. Si pierdo la beca, pierdo mi futuro. Es así de simple». «Nada es tan simple», respondió Víctor. «Siempre hay otros caminos, otros planes, otras posibilidades. Pero no si te destruyes intentando seguir solo uno de ellos». Tomó uno de los libros del suelo y lo abrió. «Mira esto. Matemáticas. Siempre fuiste brillante en matemáticas. Ganaste competiciones nacionales. Ese contenido está en tu cabeza, Elena, solo que estás tan cansada que no puedes acceder a él ahora». «Tengo tanto miedo», admitió. «Miedo de fallar, miedo de decepcionar a todo el mundo, miedo de que todo esto haya sido en vano». Víctor miró a Rosa, que asintió ligeramente. Entonces tomó una decisión. «Mañana no habrá estudio. Vas a descansar. Vas a dormir hasta tarde, vas a pasear, vas a hacer cualquier cosa excepto mirar libros. Y pasado mañana empezaremos de nuevo, pero de forma diferente. Menos horas, más eficiencia. Calidad sobre cantidad». «Pero solo faltan 5 días para los exámenes», protestó Elena. «Y 5 días son más que suficientes si estás descansada y concentrada. Pero, si sigues así, entrarás en el aula de examen tan exhausta que no podrás recordar ni tu propio nombre». Rosa asintió. «Tiene razón, hija. Necesitas descansar». Elena dudó, pero finalmente asintió. Víctor ayudó a las dos a levantarse
y se quedó allí hasta asegurarse de que Elena se había ido a dormir. Entonces, antes de irse, conversó rápidamente con Rosa en la cocina. ¿Lo conseguirá, Rosa?, preguntó Víctor, revelando por primera vez su propia inseguridad. Rosa miró hacia el pasillo donde estaba la habitación de su hija. Ella es como su padre. Cuando decide hacer algo, no hay nada que la detenga. Y ella decidió aprobar esos exámenes. Así que sí, lo conseguirá. La cuestión es a qué costo. Y fue esa noche, cuando Víctor regresaba a su mansión vacía, que percibió lo importantes que se habían vuelto para él aquellas dos mujeres. No eran solo objetos de su caridad o deudas morales a ser pagadas, eran personas que él genuinamente apreciaba, cuyo sufrimiento lo afectaba, cuyo éxito le importaba profundamente. Pensó en Marcos, en cómo habría sido tener a su hermano a su lado todos esos años. Pensó en su madre, en cómo le habría encantado conocer a Elena y a Rosa, en cómo se habría sentido orgullosa de ver a la nieta del capitán Silva convertirse en una joven tan extraordinaria. Y por primera vez desde que perdiera a Marcos, Víctor sintió que tenía una familia de nuevo. No de sangre, sino de elección, de conexión, de propósito compartido. Al día siguiente, tal como lo prometió, Elena descansó. Víctor apareció por la mañana con una sorpresa: entradas para el Zoológico de Madrid. Rosa inicialmente protestó, diciendo que no se sentía lo suficientemente bien, pero Víctor insistió, y Ana, la enfermera, garantizó que Rosa estaba en condiciones de dar un paseo ligero. Fue un día extraño y maravilloso. Víctor no iba a un zoológico desde hacía décadas, y observar a Elena relajarse lentamente mientras miraba a los animales fue una de las experiencias más gratificantes que tuvo en años. Rosa también parecía renovada, riendo de algunas payasadas de los monos y tomando fotos con un móvil sencillo que Víctor le había dado. Por unas horas, no eran un millonario y sus protegidas. Eran solo 3 personas compartiendo un momento de alegría simple en medio del caos de sus vidas. «Gracias», dijo Elena a Víctor mientras observaban los flamencos, «por hacerme olvidar por un momento lo aterrorizada que estoy. El miedo es parte de ello», respondió Víctor. «Pero no puede ser todo lo que sientes. Si no, aunque apruebes los exámenes, el miedo te habrá robado la alegría de la conquista». Cuando regresaron a casa, Elena parecía una persona diferente, más ligera, más centrada, y cuando reanudó los estudios al día siguiente, su enfoque cambió. Estaba más concentrada, más eficiente, no intentando absorber todo de una vez, sino priorizando lo más importante. Los profesores notaron la diferencia inmediatamente. «Está lista», le dijo el profesor de física a Víctor. «Quizás no, sepa absolutamente todo, pero sabe lo suficiente y tiene confianza. Eso cuenta mucho». Los días pasaron rápidamente. 3 días antes de los exámenes, Rosa tuvo una consulta de seguimiento con el doctor Carmín. Víctor insistió en ir con ellas, y lo que escucharon fue alentador. «Los marcadores inflamatorios están disminuyendo significativamente», explicó el médico. «El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperaba. Si continuamos así, dentro de unos meses, señora Rosa estará en remisión casi completa». Rosa comenzó a llorar de alivio. Ana, que también estaba presente, le apretó la mano con cariño. Víctor sentía una profunda satisfacción. Estaba funcionando. Todo estaba funcionando. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que nada está garantizado. La noche anterior al primer día de exámenes, Rosa se despertó con dolores intensos en el pecho. Elena la encontró en el baño, pálida y sudando frío, apenas pudiendo respirar. Llamó inmediatamente a Ana, quien le indicó que llamaran a una ambulancia. Víctor recibió la llamada a las 2 de la mañana. Estaba en el hospital 20 minutos después, aún en pijama bajo un abrigo rápidamente puesto. Encontró a Elena en la sala de espera, temblando no de frío, sino de miedo. «Estaba bien hoy», dijo Elena, su voz vacía. «Estaba tan bien, riendo, haciendo planes. ¿Cómo puede estar así ahora?» Víctor no tenía respuesta, solo se sentó a su lado y esperó.
Ana llegó poco después, seguida por Pedro con ropa y café para todos. Las horas pasaron lentamente. Los médicos entraban y salían, sus expresiones profesionales no revelaban nada. Finalmente, a las 5 de la mañana, apareció el doctor Carmín. Víctor no sabía que lo habían llamado, pero agradeció silenciosamente la presencia del médico. Tuvo una crisis aguda, explicó el doctor. Una reacción adversa a uno de los medicamentos. Es raro, pero sucede. Tuvimos que estabilizarla y cambiar el protocolo de tratamiento. ¿Se va a poner bien?, preguntó Elena, su voz quebrándose. Sí, el médico aseguró, pero necesitará permanecer hospitalizada durante algunos días para monitoreo. Es una medida preventiva. ¿Puedo verla? Puedes, pero está durmiendo ahora. Los sedantes aún están haciendo efecto. Elena miró el reloj. 7 de la mañana. Los exámenes comenzaban a las 9. Tenía 2 horas para ir a casa, arreglarse y llegar a la escuela. Pero ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría dejar a su madre en el hospital e ir a hacer un examen como si nada hubiera pasado? No puedo, dijo, lágrimas rodando por su rostro. No puedo dejarla aquí sola. No importan los exámenes. Nada importa si ella no está bien. Víctor le puso las manos en los hombros. Elena, mírame. Tu madre está estable. Los médicos la están cuidando. ¿Y sabes lo que ella querrá cuando despierte? Querrá saber si fuiste a hacer esos exámenes. Si te rindes ahora, le romperás el corazón. Pero, ¿y si algo pasa mientras estoy allí? Nada pasará, intervino el doctor Carmín. Y si algo cambia, yo personalmente te llamo. Pero tu madre está fuera de peligro ahora. Lo peor ya pasó. Elena miró a Ana buscando confirmación. La enfermera asintió. Está estable, querida. Yo me quedaré aquí todo el tiempo. No me separaré de ella ni por un minuto. Yo también me quedo, Víctor añadió. Pedro te llevará a casa para que te arregles y luego a la escuela. Y yo me quedaré aquí. Si tu madre despierta, estaré aquí. Lo prometo. Elena dudó, dividida entre el deber filial y la responsabilidad con su futuro. Finalmente, miró al doctor Carmín. ¿Realmente está fuera de peligro? Realmente, tienes mi palabra. Elena respiró hondo y asintió. Está bien, haré los exámenes por ella, porque sé que es lo que quiere. Pedro la llevó a casa. Ella se dio una ducha rápida, se vistió con el uniforme escolar y cogió sus materiales. Durante todo el trayecto hasta la escuela, permaneció en silencio, mirando por la ventana, claramente no presente mentalmente. Cuando llegaron a la escuela, Pedro le sujetó la mano por un momento. Tú puedes. Recuerda todo lo que estudiaste. Recuerda por qué estás haciendo esto. Elena asintió y salió del coche. Caminó hasta la entrada de la escuela como una persona en trance. Otros alumnos pasaban a su lado conversando animadamente, nerviosos por los exámenes pero sin cargar el peso que ella cargaba. Entró en el aula, se sentó en su pupitre y miró el papel en blanco frente a ella. La profesora comenzó a distribuir los exámenes, y entonces Elena cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en su madre, durmiendo en el hospital. Pensó en su padre, que había perdido hacía 5 años. Pensó en su abuelo, el capitán Roberto Silva, a quien había conocido de niña, un hombre que siempre hablaba de honor, deber y hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Y pensó en Víctor, un extraño que se había convertido en su mayor ancla, que creía en ella cuando ella misma dudaba. Cuando abrió los ojos, había una claridad nueva allí. Cogió la pluma, leyó la primera pregunta y comenzó a escribir. Y mientras ella escribía, en el hospital, Rosa finalmente despertó. Su primera pregunta fue sobre Elena. Víctor le sujetó la mano y dijo que Elena estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Luchando, perseverando, honrando todo lo que Rosa le había enseñado. Rosa sonrió a través de la debilidad. Es fuerte, susurró, como su padre, como su abuelo. Sí, Víctor asintió. Y como tú, porque a veces la fuerza no está en nunca caer,
Está en levantarse cada vez que caemos. Está en continuar incluso cuando cada fibra de nuestro ser quiere rendirse. Está en creer que el sol volverá a salir, incluso en la noche más oscura. Y mientras Elena enfrentaba su primer examen de aquel día decisivo, todos los que la amaban contenían la respiración, animando, esperando, creyendo. Porque si había algo que aquellas últimas semanas habían demostrado, era que los milagros ocurren. No de la forma que esperamos, no sin dolor o sacrificio, pero ocurren. Y a veces, todo lo que necesitamos hacer es tener el valor suficiente para dar un paso más, y luego otro, y otro, hasta que, de repente, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de lo lejos que hemos llegado. Y Elena estaba a punto de descubrir exactamente cuán lejos su coraje podía llevarla. Elena hizo 6 exámenes a lo largo de 3 días. Cada mañana se despertaba, visitaba rápidamente a su madre en el hospital, donde Rosa insistía en que fuera directamente a la escuela, y luego enfrentaba más horas de intensos exámenes. Por la noche volvía al hospital, estudiaba para el examen del día siguiente junto a la cama de Rosa, y dormía solo unas pocas horas antes de empezar todo de nuevo. Fueron los 3 días más difíciles de su vida. Pero cada vez que sentía que iba a rendirse, miraba a su madre. Veía a Víctor sentado allí fielmente, cumpliendo su promesa de no dejarla sola, y encontraba fuerzas para continuar. En la mañana del 4.º día, Rosa finalmente recibió el alta. El doctor Carmín había ajustado los medicamentos y ella estaba estable de nuevo. Víctor insistió en llevarlas a casa personalmente, y cuando entraron en el apartamento, encontraron algo inesperado. El espacio había sido transformado, no drásticamente, pero había flores frescas en jarrones, la nevera estaba llena de comida sana y nutritiva, y había una silla nueva y cómoda en la sala, perfecta para que Rosa descansara. «Pedro hizo esto», explicó Víctor cuando vio la expresión de sorpresa de ellas. «Él creía que ustedes merecían volver a un hogar acogedor». Rosa comenzó a llorar de nuevo. Lloraba mucho últimamente, pero ahora eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. «¿Cómo podremos algún día devolver todo esto?» «No necesitan devolver nada», dijo Víctor. «Solo pónganse bien. Eso es todo lo que necesito». Elena, exhausta pero aliviada por tener a su madre en casa, finalmente se permitió relajarse. Los exámenes estaban hechos. Ahora solo quedaba esperar los resultados, que serían publicados en una semana. Aquella semana fue extrañamente tranquila. Rosa continuaba su tratamiento, ahora con un protocolo ajustado que no causaba las reacciones adversas anteriores. Elena dormía, recuperándose de las semanas de esfuerzo extremo. Y Víctor, por primera vez en décadas, se encontraba visitando aquel modesto apartamento casi todos los días, no por obligación, sino porque genuinamente quería estar allí. Cenaba con ellas, conversaba sobre trivialidades, escuchaba las historias de Rosa, sobre su padre, el capitán, y sobre su marido, Juan. Conocía a Elena no solo como la alumna brillante, sino como la joven que adoraba las películas antiguas, que tenía un sentido del humor seco cuando estaba relajada, que soñaba no solo con ser ingeniera, sino con usar su educación para ayudar a comunidades desfavorecidas. Y cada día, Víctor sentía el vacío que había cargado durante tanto tiempo siendo llenado, no con grandes gestos o logros monumentales, sino con momentos simples de conexión humana verdadera. Fue Pedro quien trajo la noticia, una semana después. Llamó a Víctor temprano por la tarde. Mañana su voz contenía una excitación mal contenida. «Señor Alianza, acabo de recibir una llamada de la escuela». «¿Y?» Elena aprobó. «En todos los exámenes. No solo aprobó, señor. Quedó en primer lugar en 4 de las 6 asignaturas. Sus notas fueron excepcionales». Víctor sintió una ola de alivio y orgullo tan intensa que tuvo que sentarse. Aunque había creído en Elena, una parte de él había dudado si ella lograría superar todas las adversidades. La beca universitaria fue restaurada. La coordinadora de la universidad ya llamó confirmando que su plaza está garantizada para el próximo semestre.
Víctor llamó inmediatamente a Rosa, quien también acababa de recibir la llamada de la escuela. Ella estaba llorando, riendo e intentando hablar todo al mismo tiempo. Elena había ido a comprar pan y aún no lo sabía, pero Rosa estaba rebosante de orgullo y alegría. Cuando Elena regresó y fue informada, su reacción fue diferente. No saltó, no gritó, solo se quedó allí, parada en medio de la sala, procesando la información. Entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Una sonrisa genuina, la primera en meses. «Lo conseguí», dijo suavemente, como si apenas pudiera creerlo. «Realmente lo conseguí. Siempre supimos que lo conseguirías», dijo Rosa abrazando a su hija. Víctor llegó una hora después trayendo consigo una pequeña caja. Dentro había un bolígrafo, simple pero elegante. «Perteneció a mi hermano Marcos», explicó. «Él lo usaba para escribir cartas a casa. Quiero que lo tengas, Elena, para recordar que siempre hay alguien animándote, incluso cuando los tiempos son difíciles». Elena tomó el bolígrafo con reverencia. Sus manos temblaban ligeramente. «Nunca olvidaré lo que usted hizo por nosotras. Nunca. Solo promete que usarás esta educación para marcar la diferencia en el mundo. Eso es todo lo que pido». «Lo prometo». En las semanas siguientes, Víctor comenzó oficialmente a activar el fondo que su madre había creado décadas atrás. Con la ayuda de Pedro y de un equipo de abogados, estructuró una fundación adecuada, con estatutos, objetivos claros y recursos sustanciales. Y como prometió, ofreció a Rosa el puesto de directora del proyecto. Pero no de inmediato. Primero, ella necesitaba recuperarse completamente. Los próximos 6 meses se dedicarían a su tratamiento y rehabilitación. Durante ese tiempo, Víctor contrató a consultores para preparar a Rosa para el cargo. Ella aprendería sobre gestión de fondos, sobre cómo evaluar casos y necesidades, sobre los aspectos legales de ayudar a familias vulnerables. No sería un trabajo simbólico, sería real, desafiante e importante. Rosa absorbía todo con una dedicación feroz. Víctor veía en ella el mismo brillo que veía en Elena, la misma determinación, la misma negativa a aceptar limitaciones. La salud de Rosa mejoraba constantemente. El lupus, aunque todavía presente, estaba controlado. Ganaba peso, recuperaba energía y, lo más importante, recuperaba la esperanza. Los meses pasaron. Elena volvió a la escuela, ahora ya no agobiada, pudiendo ser solo una adolescente cursando su último año. Se reconectó con amigos, participó de clubes académicos de nuevo y lentamente reconstruyó la vida que había sacrificado. Víctor, por su parte, se descubrió cambiado. Su mansión ya no parecía tan vacía. No porque la hubiera llenado de cosas, sino porque su corazón estaba más lleno. Tenía propósito, tenía conexiones, tenía personas que importaban. Ocasionalmente todavía tenía insomnio, pero ahora, cuando no podía dormir, no vagaba solo por los pasillos fríos. Llamaba a Rosa o a Elena, conversaba sobre trivialidades y luego dormía pacíficamente, sabiendo que marcaba la diferencia en la vida de alguien. Fue durante el invierno, 6 meses después de aquella madrugada fatídica en la cocina, cuando Rosa finalmente asumió oficialmente su cargo en la fundación. La ceremonia fue pequeña, solo con personas cercanas, pero para Rosa fue monumental. Víctor la presentó al pequeño equipo que había sido contratado para ayudarla. No eran muchos, solo 3 personas, pero eran dedicados y compartían la visión de ayudar a familias de veteranos. Rosa pronunció un pequeño discurso, su voz firme a pesar de la emoción. «Mi padre siempre decía que servir al país no terminaba cuando dejabas el uniforme, que la verdadera honor estaba en seguir sirviendo de cualquier forma posible. Él vivió eso hasta su último día, y ahora es mi turno de honrar ese legado. No solo la memoria de él, sino la memoria de todos los que sirvieron y sacrificaron, y de sus familias que también sacrificaron tanto». Víctor sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba. Pensó en Marcos, en cómo se habría sentido orgulloso de ese momento. Pensó en su madre, en cómo le habría encantado conocer a Rosa y Elena.
y pensó en las cartas, en aquellas palabras amables que un capitán había escrito décadas atrás, sin saber que estaban plantando semillas que florecerían medio siglo después de una forma que nadie podría haber previsto. Los meses siguieron pasando. Elena se preparaba para la universidad, estudiando ahora con equilibrio y alegría, no con desesperación. Rosa trabajaba incansablemente en la fundación, ya ayudando a sus primeras familias, descubriendo que tenía un talento natural para el trabajo. Y Víctor observaba todo, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en décadas. Fue a finales de noviembre, casi un año después de aquel encuentro en la cocina, cuando llegó el día de la graduación de Elena. El evento se realizaría en el auditorio de la escuela, y todos los alumnos del último año participarían. Víctor recibió una invitación especial. No, solo como invitado, sino como orador. La directora Inés, que inicialmente había sido tan reacia a ayudar a Elena, había cambiado de opinión después de presenciar la transformación de la chica. Había pedido a Víctor que hablara sobre determinación y superación. Pero Víctor se negó gentilmente. «No soy yo quien debería hablar», dijo. «Es Elena. Su historia es la que necesita ser contada». Inés asintió, y Elena fue elegida para dar el discurso de graduación como representante de la clase. Se puso nerviosa cuando lo supo, pero Rosa y Víctor la animaron. «Tienes una historia que necesita ser escuchada», dijo. «Víctor, una historia sobre sacrificio, sobre amor, sobre no rendirse incluso cuando todo parece imposible. La gente necesita escuchar eso». La noche de la graduación llegó. El auditorio estaba lleno de familiares, amigos y profesores. Elena esperaba entre bastidores, su vestido de graduación sencillo pero bonito, su diploma a punto de ser entregado. Rosa estaba en primera fila, radiante de orgullo, su salud restaurada hasta el punto en que casi nadie creería que había estado tan enferma un año atrás. Víctor se sentaba a su lado, Pedro al otro. Cuando llegó el momento de que Elena hablara, subió al escenario con una gracia tranquila. Miró a la audiencia, encontró los ojos de su madre y de Víctor y comenzó. «Cuando pensamos en éxito», dijo, su voz clara resonando por el auditorio, «generalmente pensamos en logros individuales, notas perfectas, premios ganados, competiciones vencidas. Yo tuve todo eso, y entonces casi lo perdí todo». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. «Hace un año mi madre enfermó, y tomé una decisión. Abandoné la escuela, abandoné mis sueños, porque ¿qué es un sueño individual cuando la persona que más amas está sufriendo?» Rosa se secó las lágrimas discretamente. «Pero entonces aprendí algo. Aprendí que el éxito no es solo sobre lo que logramos solos. Es sobre las personas que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. Es sobre la bondad de extraños que se convierten en familia. Es sobre deudas morales que trascienden generaciones». Elena miró directamente a Víctor. «Mi abuelo, a quien nunca conocí bien pero cuyo legado llevo, una vez escribió cartas a una madre que había perdido un hijo. No necesitaba hacerlo. No era su obligación, pero lo hizo porque creía que pequeños actos de bondad podían cambiar vidas. Y tenía razón, porque 50 años después, esas cartas volvieron para bendecir a mi familia de una forma que nadie podría haber imaginado». La audiencia estaba completamente en silencio, cada persona absorbiendo sus palabras. «Así que cuando salgan de aquí hoy», Elena continuó, con sus diplomas y sus planes para el futuro, «recuerden una cosa. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por el impacto que tenemos, por las vidas que tocamos, por las diferencias que hacemos». Hizo una última pausa, sus palabras finales cargadas de emoción. «No le den la espalda al dolor ajeno, porque nunca sabemos cuándo un pequeño gesto de bondad hoy se transformará en un milagro mañana. Y nunca sabemos cuándo seremos nosotros quienes necesitaremos esa bondad». La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudiendo, algunos llorando. Elena bajó del escenario y fue directamente hacia Rosa, abrazándola fuertemente. Víctor observaba, sintiendo que el círculo finalmente estaba completo.
50 años de separación, dolor y ausencia, finalmente conectados por un propósito mayor. Marcos se habría sentido orgulloso. Su madre habría llorado de alegría. Y el capitán Roberto Silva, donde quiera que estuviera, sabría que sus acciones simples habían resonado a través del tiempo de formas que él nunca podría haber imaginado. Después de 1906, la ceremonia, cuando la multitud se dispersaba y las familias celebraban, Víctor pidió a Elena y Rosa que lo acompañaran hasta el estacionamiento. Había algo que él necesitaba darles. Del maletero de su coche sacó un sobre antiguo. Dentro había una fotografía amarillenta por el tiempo. Mostraba a dos jóvenes soldados, sonrientes a pesar del escenario de guerra al fondo. Uno de ellos era Marcos. El otro, Víctor explicó, su dedo señalando, era el capitán Roberto Silva de joven. Elena tomó la foto con manos temblorosas, mirando al abuelo que apenas recordaba. «Parece feliz», dijo suavemente. «Eran amigos», Víctor explicó. «Encontré esta foto entre las pertenencias de Marcos. Creo que tu abuelo debió dársela a él, y ahora les pertenece a ustedes. Un símbolo de que, incluso en medio de la guerra, del dolor, del sacrificio, puede haber conexión, puede haber amor, puede haber esperanza». Rosa abrazó la foto contra el pecho, lágrimas rodando libremente. «Gracias», susurró, «por todo, por darnos no solo un futuro, sino por honrar nuestro pasado». Víctor sonrió, sintiendo una paz que no conocía desde hacía décadas. «No», dijo, «gracias a ustedes, por recordarme que una vida solo tiene significado cuando se vive para algo más, grande que nosotros mismos». Se quedaron allí parados por un momento, 3 personas unidas no por sangre, sino por algo más profundo, por gratitud, por respeto, por amor que trascendía definiciones convencionales. Y aquella noche, cuando Víctor finalmente regresó a su mansión, ya no parecía vacía, porque había llenado su vacío no con cosas, sino con propósito, no con posesiones, sino con conexiones. Subió a su habitación, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada abajo, y por primera vez en 50 años desde la partida de Marcos, sintió una paz completa, porque había pagado su deuda, había honrado la memoria de su hermano y de su madre de la forma más significativa posible. Había cambiado vidas, no con caridad condescendiente, sino con un reconocimiento verdadero del valor y la dignidad de cada persona. Y había descubierto que al final, la mayor riqueza que cualquiera puede poseer no se mide en dinero o poder, sino en la certeza de que importamos, de que marcamos la diferencia, de que cuando partamos de este mundo, dejaremos vidas mejores, corazones más llenos y un legado de bondad que seguirá resonando a través de las generaciones. Elena comenzaría la universidad el próximo semestre, armada no solo con su brillante inteligencia, sino con la comprensión profunda del valor del sacrificio y la bondad. Rosa continuaría dirigiendo la fundación, ayudando a decenas de otras familias, multiplicando la bondad que había recibido. Y Víctor, Víctor finalmente durmió en paz. No porque hubiera resuelto todos los problemas del mundo, sino porque había resuelto el único que realmente importaba. Había encontrado conexión, había encontrado propósito, había encontrado familia. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. Una conexión verdadera, un propósito mayor, una familia elegida. El resto es solo detalle. Los años siguientes trajeron más transformaciones. Elena se graduó de la universidad con los más altos honores, se convirtió en ingeniera y comenzó a trabajar en proyectos de infraestructura para comunidades desfavorecidas. Rosa expandió la fundación, ayudando a cientos de familias de veteranos. Y Víctor, ahora con 68 años, descubrió que los últimos años de su vida eran los más plenos y satisfactorios que jamás había vivido. Se reunían regularmente para cenas, celebraban festivos juntos y compartían sus vidas de formas que iban mucho más allá de cualquier obligación o deuda. Y siempre, en un lugar de honor en la casa de Rosa, permanecía aquella fotografía. Marcos y Roberto, jóvenes soldados sonrientes, inconscientes de que sus simples conexiones
crearían ondas que atravesarían medio siglo y cambiarían el destino de generaciones futuras. Porque así es el verdadero legado. No es lo que dejamos en testamentos o documentos legales, es el amor que compartimos, la bondad que practicamos, las vidas que tocamos. Y esas cosas nunca realmente terminan. Simplemente se transforman, se multiplican, continúan resonando a través del tiempo de formas que nunca podemos prever completamente. Y en una madrugada cualquiera, muchos años después de aquella primera madrugada fatídica, Víctor se despertó y fue a su cocina. No por insomnio esta vez, sino simplemente porque quiso un vaso de agua. Y mientras estaba allí, en la cocina silenciosa donde todo había comenzado, sonrió. Sonrió pensando en cómo un único momento de atención, un único instante de realmente ver a otra persona, lo había cambiado todo. Porque a veces la diferencia entre una vida vacía y una vida plena es solo eso. Un momento de verdadera conexión, un instante de genuina empatía, una elección de no dar la espalda cuando vemos a alguien sufriendo. Y Víctor Alianza había hecho esa elección, y ella había marcado toda la diferencia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Víctor, Elena y Rosa haya tocado sus corazones profundamente. Si se emocionaron con este viaje sobre la bondad, el sacrificio y el poder transformador de una simple conexión humana, no dejen de suscribirse a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Su like nos motiva a seguir trayendo narrativas que celebran lo mejor de la humanidad. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿alguna vez han sido ayudados por alguien inesperado o han tenido la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otra persona? Nos encantaría conocer su historia. Estamos aquí todos los días con nuevas narrativas que exploran las complejidades y bellezas de la vida. Hasta la próxima historia, y recuerden siempre, pequeños gestos de bondad pueden crear ondas que atraviesan generaciones.